Buenos días, distinguidos amigos. Bienvenidos a otra entrega del Diálogo Libre de su periódico Diario Libre, el periódico que más se lee y que más vende en nuestro país. Continuando con nuestra serie sobre los candidatos, precandidatos presidenciales de los diferentes partidos políticos dominicanos, hoy tenemos el honor de compartir este diálogo con el ingeniero Temístocles Montaz, precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. El panel de periodistas que tendrá a su cargo la conducción de este diálogo libre está encabezado por el jefe de redacción de nuestra mesa de velocidad, el periodista Omar Santana, por el editor político de Diario Libre, Abel Guzmán, y por el periodista de nuestra redacción de profundidad, Wilder Páez. En unos instantes arranca este diálogo libre con el ingeniero Temístocles Montaz, precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, a quien damos la más cordial bienvenida con nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Buenos días, bienvenido de nuevo. Muy buenos días, encantado de estar con ustedes de nuevo. Cuéntenos, en esta semana han pasado muchas cosas, pero ¿qué es lo que está pasando al interior del grupo de los 6? Que uno oye a Reinaldo que dice una cosa, que por ahí dicen que hay 2 que están de acuerdo con Gonzalo, que 2 no están de acuerdo, Amarante acusa, el otro aplaude. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué se puede saber? Bueno, yo pienso que lo que hay que explicar cuál fue el acuerdo a que arribamos con el presidente de la República. Muy bien. Al día siguiente de su discurso, donde él anunció que no optaría por la modificación a la Constitución para un nuevo periodo gubernamental, para lograr un nuevo periodo gubernamental, celebramos una reunión con él en su oficina en el Palacio Nacional. En esa reunión participamos 6 precandidatos que hemos estado cerca del gobierno. Yo creo que es importante porque algunos se han vendido como delfines de Danilo, pero en el fondo también en ese grupo hay precandidatos que no formamos de manera directa parte del equipo de Danilo, o sea, somos colaboradores del gobierno, amigos del gobierno, y eso fue lo que se entendió. Vamos a ver la gente que de una u otra manera ha estado cercano al gobierno y sobre esa base vamos a llegar a un acuerdo. Esa fue la intención del presidente. Y el acuerdo fue el siguiente: bueno, ustedes deberán correr por lo menos durante el próximo mes y se hará al final una encuesta que deberá levantarse en los primeros días del mes de septiembre, de manera que podamos tener resultados ya para el final de la primera semana de septiembre, y el que quede mejor valorado de ustedes deberá recibir el apoyo de los otros y además recibirá el apoyo del equipo del compañero Danilo Medina de manera completa. Al llegar a ese punto también se planteó, bueno, son 6, pero pudieran aparecer otros. Si aparecieran otros vinculados al gobierno, cerca del gobierno, ¿habría algún problema con que se integren? Y se nos preguntó uno a uno. Y todos dijimos que no había. ¿Quién hizo la pregunta? ¿El presidente? La pregunta la hizo el presidente. Y se respondió uno a uno. En esa reunión estuvo el compañero Monchi Fadul. Y obviamente quien, luego de que el presidente hace la pregunta, nos inquirió a cada uno una respuesta. Reinaldo, ¿tú estarías de acuerdo? Sí. Baré, ¿tú estarías de acuerdo? Sí. Temo, ¿tú estarías de acuerdo? Sí. Todos dijimos que estaríamos de acuerdo con que cualquier otro compañero cercano al gobierno, cercano al equipo del compañero Danilo Medina, participara en ese proceso. De manera que cuando se produjo las declaraciones del compañero Reinaldo Pared, que creo que fue aquí mismo en esta entrevista, a mí me pareció extraño que él la hiciera. Por suerte, ya él dio una explicación y reconsideró lo que él había explicado aquí. Y yo creo que eso abre ya la puerta a que el grupo se vuelva a consolidar. Ya hemos avanzado bastante, ya hemos identificado las encuestadoras que van
a salir a campo a hacer el trabajo, y lo que esperamos ahora es poder volver a reunirnos todos para entonces definir cómo se van a pagar esas empresas encuestadoras, para que procedan ya a final de este mes o principio de septiembre a hacer el trabajo de campo. Esa es la idea. ¿Se puede saber cuáles son? Bueno, son empresas, permíteme por ahora no dar los nombres, pero son empresas que ustedes conocen, muy reputadas, son las empresas que ustedes conocen, que se mueven en el escenario nacional, que trabajan muchas veces para ustedes como periódico, trabajan para el periódico, para otros periódicos, y que merecen obviamente el respeto, digamos, de cada uno de nosotros, porque entendemos que son empresas que quienes las dirigen son gente seria y que no se van a prestar a ningún tipo de vagabundería. De manera que la idea es que lo que va a salir de ahí va a ser respetado por todos los precandidatos, y lo que haremos será que nos pondremos detrás de la persona que quede mejor posicionada. Muy bien. Omar. Pregunta, como no lo bombardeo demasiado. La reunión con el presidente Danilo Medina fue el 23 de julio. Al día siguiente de su discurso. Del discurso de 22. Del discurso donde él le explicó que no buscaría la reelección presidencial. Y entonces, ¿cómo se trabaja políticamente para ser medido en una encuesta? O sea, ¿cómo usted está manejando? No, nosotros lo que estamos trabajando es llegando a la gente, estamos utilizando las redes sociales, estamos convocando. Yo tengo un plan de trabajo que me lleva desde el martes hasta el domingo a reunirme en diferentes localidades del país con los compañeros, a hablar con los compañeros. Pero además he establecido una estrategia de lanzar mi gente a la calle. Ustedes posiblemente se van a encontrar en los próximos días, o ya, con gente en la calle distribuyendo, llegando a los hogares de manera directa, entregando propuestas nuestras del por qué, explicando el por qué nosotros queremos llegar a la presidencia de la República. Esta tarde estaremos en una zona de aquí de la ciudad de Santo Domingo. Hemos priorizado fundamentalmente los grandes centros electorales donde se concentra la población, porque sabemos que en esta etapa lo fundamental es generar percepción. Lo que estamos es generando percepción de que tenemos capacidad y de que tenemos gente que nos apoya. Ya ustedes saben cuáles son las preguntas que se van a generar en esa La pregunta encuesta. la estamos generando, nosotros la hemos generado nosotros mismos. O sea, nosotros le hemos sugerido a las encuestadoras cuáles son las preguntas, y lo que hemos hecho es que le hemos pedido que se pongan de acuerdo para que el cuestionario que cada una de ellas aplique sea el mismo cuestionario, para que no haya después ningún tipo de mala interpretación. Perdón, Omar. La encuesta va a ser entre PLDistas, como si fuera una primaria cerrada, o con el resto, el universo de los votantes. Mira, esa es una buena pregunta que inclusive surgió en una discusión que tuvimos con uno de los encuestadores, de los cabezas de las empresas encuestadoras. Porque en un principio, cuando nos reunimos con la primera empresa encuestadora, la idea fue que fuera universal, que participara todo el mundo, dada la naturaleza de la primaria. Las primarias son abiertas, obviamente ahí. Pero luego nos encontramos con otra persona que nos hizo la observación de que eso podía enrarecer los resultados, y de que lo que se trata es de lograr identificar la simpatía de la gente que va a ir a la primaria, que son simpatizantes del PLD. Entonces, por eso esa persona recomendaba que lo hiciéramos con la gente que simpatiza con el PLD. Obviamente, eso tenemos que verlo nosotros. O sea, todavía es un tema que lo tendremos que discutir ahora en el equipo de precandidatos. Ya integrado Gonzalo, yo creo que nos pondremos de acuerdo, y si al final lo que se impone es que sea general, pues aceptaremos que sea general. Pero a mí me parece que el argumento que nos dio la última persona con la que hablamos tiene mucho peso, porque él dice, bueno, pero pudiera muy bien ocurrir que alguien del PRM o del PRD o del Partido Reformista de opinión que
al final puede enrarecer los resultados y esa gente al final no van a ir a votar. Entonces, lo correcto debería ser que se utilicen las primarias. Sí, pero al final se entiende que el que va a tener una cierta inclinación. Es un tema que obviamente tenemos que resolverlo. Está planteada las dos cosas. Pero hay métodos para establecer un control de eso en una misma encuesta. Sí. También, pues tú puedes hacer una semi-encuesta dentro de la encuesta para controlar eso. Sí. Eso nos señaló también la persona. Sí. Es un tema que vamos a ver posiblemente en esta semana, que nos vamos a reunir y entonces ahí tomaremos una decisión. Muy bien, vamos a ver. Don Temo, ¿usted se cree en la capacidad como grupo de precandidatos de aglutinar esa masa peledeísta y de afuera para enfrentar a Fernández y poder vencerlo? Inclusive le han puesto hasta mote a ustedes, le han dicho a listas cortas a los precandidatos. Y usted ha hablado de que el retornismo, el PLD ha estado preso por el retornismo. Quisiera que nos explique también qué es lo que ha pasado en ese, que ustedes no han podido relevarse entre ustedes. No, yo pienso que en el PLD se dio una situación que yo pienso que comienza ahora a diluirse, y fue que quedó atrapado en dos posiciones, en dos grupos. Yo siempre he insistido que eso ha sido dañino para el PLD. El que el PLD se quede atrapado en dos grupos que se mueven fundamentalmente por las ambiciones de sus líderes a llegar a la presidencia de la República. Por eso yo insistí mucho en que de cara a este proceso electoral lo correcto era que le cerráramos el paso no solo al continuismo, sino también al retornismo. Porque siempre decía que en el debate se planteaba la oposición a la reelección inmediata, pero que lo otro también era reelección. Que en el caso, digamos, de las intenciones del compañero Leonel Fernández de volver, se trata de una reelección diferida. O sea, usted se va, pero vuelve. Y que así no vamos a construir democracia en la República Dominicana consolidada, no vamos a desarrollar institucionalidad. Porque yo soy de lo que pienso que el hecho de que en la República Dominicana uno de los graves problemas que tenemos hoy es la debilidad institucional resaltado. O sea, si ustedes ven inclusive los componentes del índice de competitividad global, ustedes se van a dar cuenta que en el componente donde la República Dominicana está más débil, en el componente institucional. O sea, los problemas la corrupción de los políticos, la corrupción de la policía, los problemas de la justicia, todo ese tipo de cosas surge, y eso surge como consecuencia de estas aspiraciones desmedidas que por lo general terminan siempre en el populismo, El populismo de tolerar todo, de permitir todo, que todo el mundo esté contento conmigo, aun cuando el estar contento contigo significa que tú estás impidiendo que se desarrollen las instituciones de la República Dominicana. Por eso yo he señalado de manera reiterada que en nuestro país muchas veces pensamos que los problemas que tenemos están vinculados fundamentalmente a ese problema del populismo. Sé que lo hay, pero el populismo en gran medida lo alimenta el continuismo. El continuismo es el problema medular de la sociedad dominicana y por tanto yo soy de lo que entiendo que hay que resolver el problema del continuismo, en la forma que sea. O sea, cuando me refiero a la forma que sea, es que no es simplemente la reelección inmediata, es también la reelección diferida. El presidente Fernández gobernó 3 periodos ya. Yo creo que lo correcto debería ser que permita que en el Partido de la Liberación Dominicana se actúe como él en algún momento llegó a señalar, como una fábrica de presidentes. O sea, que haya la posibilidad de que periódicamente le estemos presentando al país opciones nuevas. Y eso es lo que yo he estado abogando. Y yo diría que los problemas que hoy tenemos en el PLD, o sea, la desinstitucionalización del PLD, que ese otro componente de todo ese proceso de debilidad institucional que hay en el país, tiene que ver precisamente con esa situación. O sea, yo pienso que el problema fundamental que ha llevado al PLD a donde está hoy son esas aspiraciones, yo diría que a veces hasta desmedidas del compañero Leonel Fernández. Y por eso yo entiendo que lo correcto, si ya se le cerró el paso al continuismo,
ahora debemos cerrarle el paso al retornismo. Hablando de eso, usted que es un estudioso de las ciencias sociales y de los procesos políticos, otros países eso ni se discute. Aznar pierde las elecciones y se va para su casa, claro, y ya sabe que se le acabó la carrera política. Y el otro que pierde porque le dieron un voto de censura se va para su casa y no vuelve a sonar más. ¿Por qué nosotros no somos así? Mira, esa es una gran pregunta. Yo creo que aquí hay un serio problema hay un gran déficit democrático. Yo creo que aquí pesa mucho la tradición histórica. La gente cuando llega al poder se enamora del poder, y yo diría que esa ha sido la experiencia de la historia dominicana. Yo diría que desde el inicio mismo de la República, ese ha sido uno de los graves problemas que hemos confrontado, que los que llegan no se quieren ir. Creen que son imprescindibles, que son insustituibles, se enamoran del poder. Yo pienso que tiene que ver mucho con la debilidad histórica del país. En la medida que el país logre avanzar, que se logre consolidar, que podamos seguir avanzando en la consolidación de una clase media, yo creo que esas cosas tendrán que superarse, porque en el contexto del desarrollo de una sociedad donde ya no simplemente predomine la pobreza, yo pienso que va a resultar sumamente complicada el venderle a la gente la idea de que usted es el único que puede gobernar en la República Dominicana. Yo creo que hay un problema de formación histórica, un déficit democrático que se refleja en el liderazgo, gente que cuando llega al poder se vuelve loco. Yo pienso que aquí, sin lugar a duda, la idea de que el poder enceguece, ensordece y obnubila la mente, y fundamentalmente aquellos que no están preparados para el ejercicio del poder o que se vuelven locos con el ejercicio del poder, eso se ve. Yo a mí siempre me gusta, y llegan a un nivel tal que se creen que están por encima de los demás, o sea, se consideran que son superiores a los demás. Yo siempre recuerdo que los romanos, cuando sus generales llegaban a Roma, triunfantes en la victoria, en el carruaje que entraban a Roma le ponían una persona detrás que le decían, cuando iba oyendo los aplausos, le decían: tú eres humano, tú eres humano, tú eres humano, para que no llegara a creerse que él era un dios. Y el problema es que aquí hay mucha gente que llega al gobierno y creen que son dioses y que son los únicos que pueden gobernar la República Dominicana. Por eso yo digo, pienso que tiene que estar muy asociado en su momento al bajo desarrollo económico del país, lo que ha traído consigo también el bajo desarrollo democrático. El país, sin lugar a dudas, ha ido avanzando en los últimos tiempos. Yo creo que el que se esté debatiendo esto y la preocupación por el hecho de que hay que consolidar las instituciones es porque está emergiendo en el país una clase media que no va a aceptar eso. Muy bien, vamos mal. Perdón. Sí, Wilder, nos gustaría que usted nos describiera la magnitud del problema que se le podría crear a Danilo Medina el decir, según declaraciones que usted dio ayer o antes de ayer, si no mal recuerdo, el decir que Gonzalo Castillo es su elegido. ¿Cuál sería la magnitud a futuro es que Danilo no va a decir que Gonzalo Castillo es su elegido? Yo creo que el que ha dicho eso ha cometido un error. Y obviamente ustedes no pueden perder de vista dos cosas. Cuando Reinaldo se lanzó diciendo que él era el delfín de Danilo. Cuando Baré se lanzó diciendo que era el delfín de Danilo. Ahora Gonzalo se lanza diciendo que es el delfín de Danilo. Danilo no tiene delfines. Y yo pienso, fue muy claro con nosotros. Inclusive, déjenme decirle lo siguiente. Cuando se celebró la reunión, alguien del grupo le planteó al compañero que él hiciera las encuestas. Y le dijo: no, yo no hago las encuestas, porque no quiero que si nosotros hacemos las encuestas, nosotros desde el gobierno, luego digan que el que salió fue porque a mí me interesaba que saliera. No, háganla ustedes, y ustedes me van a decir cuál es. O sea, no tiene preferencia por ninguno. De manera que el que salga mejor posicionado
ese es el que va a recibir el apoyo del compañero Danilo. Si es Gonzalo, será Gonzalo, pero no solamente va a contar con el apoyo de Danilo, va a contar con el apoyo de todos nosotros. Pero si es otro que no sea Gonzalo, va a ocurrir igual. Entonces, por esa razón, no es cierto que Gonzalo es el delfín del compañero Danilo Medina. Y yo soy de los que creo que con Gonzalo va a pasar lo mismo que pasó con Reinaldo y lo que pasó con Pared, que eran los delfines y ahora están compitiendo en igualdad de condiciones con todo el mundo. Muy bien. Gracias, don Adriano. Solamente Reinaldo dijo en una respuesta a ese tema que ha acaparado la atención que si le interesa ser encuestado, tiene que formalizar la entrada a los 6, que serían 7. Solamente sería, porque son 11 candidatos, solamente sería Gonzalo el que entraría de esos 3 nuevos que se sumaron en la última fase, el último que ha demostrado interés, ha tenido acercamiento. No, miren, yo diría que todo aquel que sea considerado cercano al equipo del compañero Danilo Medina o que haya estado cercano al gobierno, que haya contribuido con el gobierno, no debemos cerrarle la puerta. Y ese es un tema que vamos a abordar ahora en la próxima reunión, no solo de que entre Gonzalo, si hay otro compañero que haya estado cercano al presidente que quiera entrar, también tiene derecho a entrar. O sea, yo creo que tiene que verse esto como un juego democrático, claro, y dejar que sea el país el que diga cuál es de todo el que está mejor posicionado. Hace una semana, sobre todo luego del 22 de julio, el presidente del Partido Reformista planteó la rehabilitación del presidente Danilo Medina para el 2024. E Hipólito Mejía dijo que para buscar una modificación a la Constitución que permita instaurar figuras como que el fiscal no sea miembro, el Procurador General de la República no sea miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, se precisa una reforma en la Constitución y que eso debe ser parte del cóctel de propuestas que se van a manejar. Usted, por lo que ha dicho hasta ahora, no estaría de acuerdo con que se rehabilite otra vez el presidente. No, mire, yo voy a ser coherente con lo que yo he planteado. Y ustedes lo saben porque he estado aquí ya en otras ocasiones, he insistido mucho en que nosotros tenemos que tratar de propiciar la alternancia en el ejercicio del poder. Yo, si hay algo que le cuestiono al compañero Leonel Fernández, es que pasó de ser el abanderado de 2 periodos y nunca más, a ser el abanderado primero de 2 periodos, te va y vuelve 2 periodos, y después un periodo sí y un periodo no. No, yo siempre he entendido que el modelo ideal para desarrollar la democracia en la República Dominicana es el modelo norteamericano. Yo creo que lo correcto es 2 periodos y te vas para tu casa. Y no importa lo que sea. Ahorita Adriano comentaba el caso de Aznar, pero no es solamente el caso de Aznar. Te va a Estados Unidos, que para mí es el ejemplo más claro. Clinton abandonó la presidencia de la República siendo un muchacho. Y a nadie se le ocurrió plantear que Clinton, porque era joven y porque tenía experiencia, debía volver a gobernar Estados Unidos. Se fue para su casa y está por ahí dando conferencias. George Bush sale del gobierno siendo un hombre joven, se va para su casa, para Texas. Obama ahora se va para su casa, a nadie se le ocurre. Y yo creo que en el caso de Obama, sumamente interesante, yo creo que muchos de ustedes escucharon un discurso de Obama en África, donde él decía, miren, yo quisiera, y estoy bien valorado, si fuera posible, yo ganaría de nuevo las elecciones de los Estados Unidos, pero no puedo, porque estaría violando la ley, estaría creándole un serio problema a la institucionalidad en los Estados Unidos. A eso es que yo aspiro, a que lleguemos a una situación tal en donde usted pueda gobernar 2 periodos, se vaya para su casa tranquilo con el respeto de los ciudadanos y que venga otro y que gobierne 2 periodos y que pueda seguir hacia adelante. Y eso yo creo que va a contribuir a echar este país hacia adelante y a consolidar la democracia y a desarrollar las instituciones.
Yo tengo un punto que quizás es un punto sutil, que la gente nunca le presta mucha atención, pero que está en el meollo de todo esto. Ustedes están organizando una encuesta para un sector del partido que enfrenta al presidente del partido. Es decir, ustedes están reconociendo directamente que el partido está dividido. Claro que sí, claro que sí. Es que está dividido, Adriano. No, o sea, yo he sido también sistemático en eso. El PLD es una organización que desde abril del 2015 está dividido. Y la división se fraguó desde el momento mismo en que se violentó una decisión del comité político. O sea, yo he señalado que siempre el PLD mantuvo su unidad porque la minoría respetaba la decisión de la mayoría. Y he puesto ejemplo, o se iba. Y he puesto ejemplo que mucha gente desconoce. En el caso concreto de Juan Bosch, yo creo que Juan Bosch hizo un gran esfuerzo por demostrar que esa era la vía para mantener la unidad. Que él respetaba la decisión de la mayoría. Ustedes posiblemente no sepan que cuando el PLD se fundó, cuando se estaban haciendo las gestiones para lograr el reconocimiento electoral del partido, el comité político se reunió para discutir los documentos que había que someter a la Junta Central Electoral. Y uno de los documentos era el símbolo del PLD. Y la mayoría del comité político, en ese entonces eran 5, decidió que el símbolo era el rostro de Juan Bosch. Juan Bosch se opuso a eso. ¿Qué hizo? Lo llevó al comité central, porque en ese entonces el comité político era un órgano del comité central y las decisiones del comité político, si no tenían el aval de todo, podían ser apeladas al comité central. Y en el comité central, Juan Bosch llevó la posición. Éramos 25. En esa reunión, Juan Bosch planteó, miren, yo he traído esto porque no estoy de acuerdo, que mi rostro sea el símbolo del partido. Y se discutió, y yo era el más joven de los miembros del comité central en ese entonces. A mí me sorprendió que ese tema fuera un tema de debate, por el rostro de Juan Bosch, símbolo del partido. Pues no puede ser, porque si este es un partido de ideas, no debería ser el rostro, el símbolo, porque daríamos la imagen de que somos un partido tradicional, seguidista, ¿tú me entiendes? Caudillista, que era lo que yo entendía que Juan Bosch estaba tratando de evitar. Pues déjenme decirle lo siguiente: de los 25 miembros del comité central que estaban en esa reunión, solo Juan Bosch y yo votamos por la posición de Juan Bosch. Todos los otros votaron a favor del que el rostro de Juan Bosch fuera el símbolo del partido. ¿Por qué el rostro de Juan Bosch no es símbolo del partido hoy? Porque la Junta Central Electoral lo rechazó cuando lo sometió, porque decía que no podía ser símbolo del partido el rostro de una figura vieja. Pero Juan Bosch respetó la decisión, la sometió a la Junta Central Electoral. El tema es que en abril del año 2015 se tomó una decisión que no le gustó al presidente del partido. Y el presidente del partido, en vez de respetar esa decisión, lo que hizo es que se violentó contra esa decisión y se colocó por encima de la organización. Y desde entonces él se ha colocado por encima de la organización. Y yo insisto que esa es la razón fundamental que ha conducido a la división del Partido de la Liberación Dominicana. Pero además ustedes lo apreciaron de manera muy clara ahora en los acontecimientos que se generaron en el Congreso. Ver al propio presidente del partido ir con un sector del partido al Congreso a reclamarle a un Congreso dominado por su partido. Entonces, esa es la confirmación de que realmente hay una división. Las últimas reuniones, ¿por qué no se celebran? No se celebró la reunión del mes de julio, esta tampoco se celebró, porque ya se ha llegado a un nivel tal que se entiende innecesario discutir los problemas porque no se respetan las decisiones. Y si no se respetan las decisiones, como tú muy bien señalas, es porque el PLD está dividido. ¿La consecuencia de eso? ¿Tendrá consecuencias electorales? Sí, puede tener consecuencias electorales. Yo pienso que lo que puede solucionar este problema es las primarias que se van a celebrar. Si las primarias se celebran y hay resultados, yo creo que lo correcto tiene que ser que se respeten los resultados de la primaria, sea el que sea. Si esos resultados se respetan,
yo pienso que hay todavía posibilidad de que el partido pueda recomponer su unidad. Si no se respetan, obviamente habrá problemas. Porque también he dicho de manera reiterada que el PLD dividido no gana elecciones. Si el PLD va dividido a las elecciones, con toda probabilidad no van a sacar del gobierno. Bien, a ver. Temo, ¿cuáles son esas propuestas que su gente anda distribuyendo? ¿Cuáles son los principales temas que a usted le preocupan para el país? ¿Qué Mire, propone? yo pienso que la República Dominicana ya ha llegado a un punto tal en donde nosotros necesitamos apuntalar una serie de cosas que no se han logrado hasta ahora en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Primer tema, salud. Yo creo que si bien nosotros iniciamos a principios de este siglo un proceso de reforma del sector salud y se creó un sistema de seguridad social, tratando de construir en cierta medida un sistema de protección social, ese sistema de protección social no ha llenado las expectativas que real y efectivamente se esperaban de él. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, cuando se crea el sistema de seguridad social, en la República Dominicana, el financiamiento de salud en gran medida era fundamentalmente privado. La gente tenía que buscar dinero de su bolsillo para financiar la salud. Yo recuerdo que más del 60% del gasto en salud antes de la reforma venía del bolsillo de la persona. Y una de las ideas fundamentales de la reforma era reducir el gasto del bolsillo de las personas. O sea, la idea era poder llegar a un sistema de protección social que le garantizara salud, diría yo que es prácticamente gratuita a la población. Eso no se ha podido lograr. Todavía hoy, alrededor del 43% del gasto de salud sale del bolsillo de la persona. De manera que no se ha logrado en gran medida lo que debía esperarse de la reforma del sector salud. Por tanto, yo creo que de cara al futuro hay que profundizar en la reforma del sector salud a los fines de lograr seguir reduciendo el gasto en el bolsillo. Yo siempre he dicho que el papel de un gobierno es lograr el bienestar de las personas. En los Estados Unidos, inclusive la Constitución norteamericana establece que el papel del gobierno es lograr la felicidad de la gente. Pero lograr el bienestar o la felicidad de la gente pasa primero por asegurar la salud. Si usted no tiene salud, no es verdad que va a haber garantía de bienestar social ni de felicidad. Y por esa razón yo pienso que un nuevo gobierno del Partido de la Liberación Dominicana tiene que trabajar para lograr ampliar la cobertura de la seguridad social en la República Dominicana. Ahora, agregando también un componente que también forma parte muy bien de los sistemas de protección social en los países desarrollados, el sistema de pensiones. O sea, hay que trabajar en la dirección de garantizar que todas aquellas personas que pasan de la edad, llegan a la edad del retiro, no se vayan para su casa a morirse como un bagazo viejo, sino que haya la posibilidad de que se les garantice una pensión decente para que puedan pasar sus últimos años de vida. De manera que ese otro tema en el que yo me voy a afincar, que no haya un viejo de más de 65 años en la República Dominicana que se vea desamparado, que no pueda trabajar, que tenga que irse a morirse para su casa. Lo voy a corregir, sí. No es un viejo, es un jubilado. Un jubilado, es verdad. Tienes razón. Aquí viven poniendo de que el carro atropelló un anciano de 65. Porque he dicho que aquí hay mucha gente que si le dicen que a los 65 años que es un viejo es capaz de matarse con cualquiera. Claro. Sí, y es verdad. Bueno, en segundo lugar, yo entiendo que el otro gran desafío que tenemos por delante es la educación. Aquí, durante la gestión gubernamental del presidente Danilo Medina, se incrementó el 4% del Producto Interno Bruto a la educación. Se han construido escuelas por todos los lados, ustedes lo saben. Pero hay un problema aquí en la República Dominicana, que para mí es el problema medular, la baja calidad de la educación. La educación dominicana es la peor de América Latina. Y eso hay que decirlo con pena. O sea, cuando los estudiantes de tercer grado, de sexto grado y los estudiantes de secundaria van a las pruebas internacionales
de lenguaje, de matemática y de ciencia, quedamos en las peores de las posiciones. Entonces ese es un tremendo problema, y un tremendo problema para un partido formado por un maestro, por un profesor, como el profesor Juan Bosch. Por tanto, yo creo que ese es otro gran desafío, orientar la educación hacia lograr la calidad de la educación. Yo creo que en algún momento señalé aquí que mucha gente a veces no se explica por qué el grueso de las empresas de alta tecnología se van a Asia. No es solo porque hay mucha gente, es porque en esos países están los sistemas educativos mejores del mundo. Los chinos, cuando van a las pruebas internacionales de secundaria, quedan en las mejores de las posiciones. Pero lo mismo los coreanos, lo mismo los vietnamitas, lo mismo los japoneses. Nosotros, por el contrario, fuimos, ustedes saben, a la prueba de PISA y quedamos en último lugar, prácticamente en casi en todo. Por tanto, yo creo que ese es un gran desafío que hay que acometer de cara a los próximos años. Pero además otra cosa, la gente se queja de que nuestros estudiantes salen del bachillerato y no saben qué hacer. Salen a la calle y si no van a la universidad tienen que terminar en el motoconcho o tienen que terminar vendiendo chuchería en las calles. ¿Por qué? Porque no estamos formando a nuestra gente para el trabajo. Yo creo que hay que reorientar la educación dominicana para que el que salga del bachillerato salga preparado para hacer algo en la vida. Si quiere seguir a la universidad, que vaya a la universidad. Si no, que pueda insertarse en el mercado de trabajo y ganarse la vida de manera decente. Pero además que se pueda pagar la universidad con Claro, su trabajo, si con fuera necesario. Yo siempre pongo un caso que mucha gente ignora, a alguna gente no le gusta que uno lo diga, pero siempre lo menciono, el caso de Hipólito Mejía. Hipólito Mejía fue ministro de Agricultura y llegó a la presidencia de la República. Pero Hipólito de lo que se graduó fue de perito agrónomo en el Instituto Politécnico Loyola. Exacto. Y que no lo vean mal, yo no quiero que esto lo vean como mal, porque al contrario lo que estoy es resaltando el papel que significa un bachillerato en donde a ti te forman para el trabajo. Yo ahorita no necesito ir a la universidad para graduarse de agrónomo. Buen agrónomo, tan buen agrónomo que llegó a ser ministro de Agricultura. En el Loyola se forman gente en agronomía, en mecánica, en electricidad. Yo creo que hay que reorientar la educación en esa dirección. Otro elemento para mí fundamental, te he hablado de educación, salud, vivienda. Aquí hay un serio problema con la vivienda. Hay un déficit habitacional que a nivel oficial se calcula en casi 900.000 viviendas, de los cuales casi 300.000 son un déficit de vivienda nueva. Y a quienes más afecta el déficit de vivienda es fundamentalmente a la gente joven. Tú te encuentras con una cantidad enorme de muchachos jóvenes de 25 años en adelante que quieren formar familia, que no se atreven a formarla, porque lo primero es que tienen que tener una vivienda. Y si se meten en pareja y no tienen dinero porque no tienen trabajo o porque lo que ganan no le permite ni siquiera alquilar una vivienda, terminan arrimados de la familia. Entonces el Estado tiene que convertirse en un garante de una vivienda decente en un entorno saludable. Es un derecho constitucional y el Estado tiene que trabajar en la dirección de propiciar que todas las personas en la República Dominicana tengan derecho a un techo decente. Entonces ese otro elemento al que le voy a prestar atención. Tercer elemento, que es hoy el gran problema nacional. O sea, yo creo que cuando ustedes ven las encuestas que ustedes publican y que se publican en otro periódico, la principal preocupación de los dominicanos hoy es la seguridad ciudadana. Esa es la realidad. O sea, miren, yo estuve, déjenme comentarles lo siguiente, yo estuve hace 2 sábados en un campo de Bonao. Fui a visitar unos compañeros. Cuando llegué al campo, el compañero del hogar me esperaba con una mala noticia. Me dice, compañero, estábamos aquí todos esperándolo para recibirlo, pero la mayoría se tuvo que ir al cementerio, porque hoy estamos enterrando a una pariente de esta casa que la mataron en Santiago para quitarle un celular. Pero él me decía, el problema no fue que la mataron para quitarle un celular, fue que la descuartizaron y la enterraron en diferentes lugares. Y la policía le tomó casi 4 meses recuperar los restos de la persona y ese día la estaban enterrando. O sea, hemos llegado a un nivel tal en donde se ha perdido el respeto a la vida. Y yo he dicho, si el PLD fue capaz de recuperar la confianza de los actores económicos y recuperar la estabilidad de la economía, el país hoy muestra estabilidad, el país crece.
El PLD tiene que dar demostración de que es capaz de recuperar la tranquilidad de los hogares dominicanos. En todos los escenarios en que me he estado desenvolviendo, en todos los eventos en que participo, y que son muchos, el tema de la seguridad ciudadana aparece como un problema serio que preocupa a gente de los diferentes sectores de la vida nacional. Y por tanto, ese es un tema que hay que prestarle atención. Y yo pienso que pasa por una gran transformación de los aparatos de seguridad del país. Hay que producir una verdadera reforma de los aparatos de seguridad del país. Dentro de eso, obviamente, mejorar salarios, sin lugar a dudas, pero no simplemente reducirlo a eso. Pero ese es un tema también al que le vamos a prestar la mayor de las atenciones en un nuevo gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Porque hay un detalle ahí que a uno a veces se le olvida. Los países que tienen una gran inseguridad o un gran problema de delincuencia, los órganos de seguridad son cómplices. Claro que sí, claro que sí. Parte de los problemas, por ejemplo, yo me encontré en Río San Juan con un joven que fue y se me acercó. A mí me sorprendió, después que yo hablé, él se me acercó y me planteó su preocupación por el tema institucional del país, la debilidad institucional, que la gente no cree en la policía. Es un joven, no cree en la policía, le tienen miedo a la policía. Inclusive creen que si van a hacer una denuncia de algo, al final pueden terminar con problemas con la propia policía, porque entienden que hay policías que están envueltos en esos hechos. De manera que hay que propiciar una profunda reforma de los cuerpos de seguridad del Estado en la República Dominicana. Ese es un tema al que yo le voy a prestar atención. Otro tema, el tema migratorio. El tema migratorio es un tema al que ya el país tiene que prestarle atención. O sea, no es casual, aunque no nos guste lo que está pasando en los Estados Unidos. Eso no es casual. No es casual lo que está pasando en Europa. Esas situaciones están creando problemas serios desde el punto de vista político. Aquí en la República Dominicana hemos llegado ya a un punto en que hay que prestarle atención seria al tema migratorio. Mire, usted sale a la calle y ya en muchos lugares el comercio informal en la calle está en manos de los haitianos. Eso es real. Entonces tú dices, bueno, pero en un país donde hay leyes, se entiende que para usted trabajar usted tiene que tener un permiso de trabajo. El extranjero que viene aquí, si va a trabajar, tiene que tener un permiso de trabajo. Yo voy a España, a mí me encuentran en la calle trabajando, me detienen y me deportan a cualquier país. Entonces yo creo que aquí hay que prestarle atención a ese problema. Yo creo que ya el tema de la migración hay que irle prestando atención porque se nos puede salir de la mano y convertirse luego en un serio problema político del cual vamos a tener que lamentarnos, como está ya ocurriendo en los Estados Unidos. El Brexit en gran medida es el resultado de eso. Sí. Y los problemas que hay en Francia con la emergencia de la derecha es por eso. Entonces, yo diría que la clase política, inclusive los sectores progresistas del país, tienen que ver eso. Porque nosotros, en realidad, los que hemos estado haciendo política desde una óptica progresista, aunque mucha gente lo duda, a veces hemos perdido de vista la importancia que tiene el tema de la identidad, que ahora Fukuyama, en un reciente el libro que publicó, lo resalta. O sea, cómo este tema de la identidad está generando todos estos movimientos que se están dando a nivel de Europa y a nivel de los Estados Unidos. Es un tema también, reitero, que hay que prestar atención. Yo creo que hay que ser más riguroso en la política migratoria, hay que tener más control de la frontera, hay que establecer una política más fuerte con relación al control de los movimientos fronterizos. El país tiene que controlar su población. Es el papel del Estado, el control de su población. No podemos aquí estar viviendo sin saber qué es lo que tenemos. Y aquí hemos llegado a un punto tal que tú te encuentras todos los días con situaciones que dices, pero eso no puede ser. Y hay otro elemento. Si las cosas si llegaran a extremos en los Estados Unidos, por ejemplo, y en el mismo Europa, nosotros hemos tenido la suerte de tener una válvula de escape para nuestra población, que es la migración ilegal, si tú quieres. Claro. Si nos comienzan a devolver dominicanos. Claro, que ya está ocurriendo, que ya está ocurriendo y va a seguir ocurriendo. Si es que no se produce, digamos, un cambio.
fundamentalmente a nivel de Estados Unidos y de muchos países europeos. Vamos a ver qué ocurre en los Estados Unidos en los próximos años, si el presidente Trump va a continuar o no va a continuar, porque lo que muy bien pudiera ocurrir es que si no hay cambio en el futuro inmediato en los Estados Unidos, las políticas que se han estado implementando se conviertan en irreversibles, y ya en irreversible es una situación complicada. De manera que yo diría que educación, salud, vivienda, seguridad, migración, son temas que son fundamentales. Otro elemento, ya final para no extenderme demasiado. Miren, una de las cosas que a mí me llama poderosamente la atención y que creo que debe llamarle a ustedes también la atención es que salen en las encuestas. Es que cuando al dominicano le preguntan si la economía va bien, la mayoría de los dominicanos dicen que no va bien la economía. O sea, nosotros que estamos en la macro y que manejamos los grandes agregados macroeconómicos, decimos, bueno, el país va avanzando porque crece, no hay inflación, inclusive nos vanagloriamos de que somos la economía que más crece en América Latina. Pero cuando uno ve que la mayoría de los dominicanos dicen, no, pero la economía no va bien. ¿Y por qué? Pero ellos mismos te lo responden. Te responden diciendo que el problema es que lo que ellos ganan no les alcanza para completar el mes. No pueden satisfacer sus necesidades y las de su familia. Y por eso que ustedes ven a la gente en todos estos barrios de la capital y en los pueblos, cogiendo fiado todos los meses en el colmado, endeudándose, empeñando. Ayer mismo en una actividad me llamó mucho la atención, una señora me pasó una cartita donde me decía que tenía empeñada la máquina de coser, que tenía empeñada dos de sus utensilios de trabajo, 13,000 pesos. Esa es la vida cotidiana de muchos dominicanos. ¿Por qué? Porque además de que tenemos un sector informal muy grande en la economía, los salarios que se pagan no dan para que la gente pueda satisfacer sus necesidades. Y por tanto, yo diría que tenemos que poner en marcha políticas que hagan corresponder los salarios con la productividad de la economía. Eso es lo que yo pienso. Muy bien. Wilder. Sí, un tema, ¿cree usted que Camacho seguirá en la Cámara? ¿No se va a respetar el acuerdo? Bueno, ya yo lo he señalado. O sea, yo creo que todo apunta a que Camacho va a seguir siendo el presidente de la Cámara de Diputados. Primero porque la mayoría de los diputados del partido lo van a apoyar y es muy probable que él va a lograr el apoyo de otros grupos de legisladores que se sienten contentos con la gestión que él ha desarrollado. El acuerdo no se va a respetar, esa es la realidad. Y yo diría que en gran medida el hecho de que el comité político no se reuniera tiene que ver con eso. ¿No generaría problemas a partir de ahí? Más de lo que se ha generado, ¿no? Porque yo pienso que esto es lo que confirma lo que dice Adriano, el PLD está dividido. Esa es la expresión concreta de la división, que es una continuación de lo que ocurrió en el Congreso con la protesta que escenificaron los compañeros que siguen al compañero Leonel Fernández. Omar. El presidente está iniciando su último año de gobierno. La economía, según cifras que dio la CEPAL, ha recibido menos inversión extranjera en el último año. Estamos sufriendo los embates de una crisis, de una campaña negativa hacia el turismo de la República Dominicana, y el gobierno de Estado ha tenido a través del Banco Central que desembolsar, que hacer el encaje legal para ver cómo mejora la economía. ¿Usted cree que este último año de gobierno del presidente Danilo Medina quizás sea el más difícil desde el punto de vista económico de sus 8 años de gobierno? Bueno, yo creo que lo primero que hay que señalar es que las proyecciones que se hacen es que la economía dominicana va a seguir creciendo. Eso, a pesar de que la CEPAL refirió que en el 2018
la inversión extranjera disminuyó, pero en trabajo previo de la propia CEPAL y del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, se proyecta que la economía dominicana va a ser una de las economías más dinámicas de la región, por lo menos en este año. Inclusive cuando ustedes ven las proyecciones que hace el fondo en su página proyecta el desempeño económico de los países por 5 años. Si ustedes entran a la página del fondo se van a encontrar que ya la proyección de República Dominicana está hecha hasta el 2024. ¿Cómo va a estar la economía? Y en todos los casos, el fondo está proyectando crecimiento de la economía dominicana del orden del 5%. Y un crecimiento del orden del 5% en un contexto, digamos, recesivo de la economía mundial es bueno, no es malo, no es malo. Obviamente, yo lo que entiendo es que las autoridades económicas tienen que ser cuidadosas, prudentes. Yo pienso que las políticas que se han venido poniendo en marcha, fundamentalmente las medidas que ha estado adoptando el Banco Central, van en una dirección correcta. Crear las condiciones para que la economía no se nos desacelere por encima de lo que pudiera ser. Y por esa razón yo pienso que si la política económica se sigue manejando como se está manejando, el compañero Danilo Medina va a terminar en términos económicos muy bien. O sea, su gobierno va a tener resultados muy positivos en términos económicos. Vamos a terminar con un buen crecimiento económico en este segundo mandato del compañero Danilo Medina. A pesar de que obviamente reitero que hay que ser cuidadoso porque ya hay a nivel internacional reputados economistas que están anunciando la posibilidad de que el próximo año se entre en una recesión. Y eso sí pudiera ser peligroso porque nosotros no podemos perder de vista la estrecha vinculación que tiene la economía dominicana con la economía mundial y muy específicamente con la economía norteamericana. Si la economía norteamericana entra en recesión, eso puede tener efectos negativos sobre la República Dominicana. Su opinión en el debate sobre la deuda. Mire, yo diría un elemento muy importante, que siempre que nosotros mantengamos la estabilidad de la economía, la prudencia en el manejo de la economía, que se observa en el hecho mismo de que ustedes ven un país con una inflación controlada, muy controlada, creciendo. Yo creo que el país tiene que mostrar una cierta prudencia en el tema del endeudamiento, no sobrepasar los límites ya de la deuda pública que tenemos. Ya estamos llegando a niveles por encima del 50% del Producto Interno Bruto. Es un nivel preocupante y por tanto desde el gobierno lo que se impone es que se sea sumamente cuidadoso en el manejo de la política fiscal, tratando todos los años de ir aumentando el balance primario del gobierno, porque siempre he señalado que lo que garantiza que se crea en el país es que cuando se presente el presupuesto, cuando se dé a conocer el presupuesto, el gobierno presente un balance primario que por lo menos supere el pago de los intereses de la deuda. Si usted presenta ese balance primario a nivel internacional, los organismos que prestan, las agencias que prestan, las instituciones que pueden colocar dinero en la República Dominicana, lo que le interesa es que el país por lo menos esté en condiciones de pagar los intereses de la deuda. Eso es lo importante. Y por eso ustedes ven que en el presupuesto lo que se pone no es el pago de la amortización de la deuda, se ponen los intereses. En el presupuesto lo que va es los intereses de la deuda. Inclusive la amortización de la deuda se coloca siempre en lo que a nivel de la formulación presupuestaria se llama por debajo de la línea. Lo que va por encima de la línea, que es lo que el gasto del gobierno incluye nada más el pago de los intereses. Y por eso lo que le interesa a los que ven el país es si nosotros estamos o no generando superávit primario
a nivel presupuestario. En los últimos años eso se ha estado generando y lo que hay es que tratar de lograr que eso continúe. Si eso continúa, el país no va a tener problemas con la deuda y si eso se sostiene en el tiempo, vamos a llegar a un punto en donde se podrá iniciar un proceso de reducción paulatina del endeudamiento. Muy bien, vamos a ver. ¿Usted ve las condiciones de que se produzca un debate entre los precandidatos, aunque sea de la misma corriente del Mire, presidente? es difícil, pero yo he señalado que no se trata solo de un debate entre los de la corriente, vamos a debatir todo porque todos somos del PLD y el país lo que le interesa es saber, bueno, de estos que están aquí, cuál es que mejor está, cuál es el que está en mejores condiciones de asumir la rienda del gobierno en el 2020. Por tanto, yo he dicho que además de los compañeros que se nuclean en la cercanía del compañero Danilo Medina, deberíamos abrir la puerta para que Leonel participe también y que podamos debatir con el compañero Leonel su punto de vista sobre qué gobierno haría él a partir del 2020 y que nos permitan a nosotros también decir lo mismo. De manera que yo estaría de acuerdo con eso. No sé si habrá ya tiempo suficiente para ensamblar ese debate, pero disposición hay. Yo lo que no sé, habría que ver con los otros precandidatos si estarían dispuestos a participar en un debate con el compañero Leonel Fernández. Yo estaría dispuesto, estaría plenamente dispuesto. ¿Y no sería interesante un debate antes de la encuesta? Sería interesante producir un debate antes de la encuesta. Eso sería interesante. Tendría que proponerlo a la Comisión Electoral. Sí, porque además en la encuesta la valoración se va a hacer en torno a cuál de esos compañeros está más preparado para enfrentar a Leonel. Claro. Entonces yo creo que sería una buena sugerencia. Esa es una de las preguntas. Esa es una de las preguntas. Te interesa. Sí. Don Temo, usted se atrevería a jugársela. Usted habló de susto, que algunos precandidatos están asustados con la salida de Gonzalo Castillo. Juéguesela y diga cuáles son esos precandidatos que están asustados. No, yo pienso que las reacciones tanto de Reinaldo como de Baré, eso es lo que plantea. O sea, yo creo que ellos reaccionaron rápidamente, sin sentarse a reflexionar que hay que dejar pasar el tiempo y que las aguas vuelvan a su nivel. Y cuando las aguas vuelvan a su nivel, veremos que con Gonzalo va a pasar lo mismo que pasó con Reinaldo que lo que pasó con Baré. Omar. ¿Cuál sería el peor escenario? Que en el 2016, en el 2020, haya que poner la banda el retornismo o salir del poder. No, yo he dicho, yo quiero que quede claro, yo por un problema, y es bueno que ustedes, que esto me lo resalten, yo no me opongo a Leonel Fernández por Leonel Fernández, no quiero que vean que es una actitud personal, para mí es una posición de principio, ideológica, es que yo creo que así no le hacemos bien a la democracia en la República Dominicana, es una cuestión que yo tengo desde hace tiempo, ¿tú me entiendes? O sea, que no lo vea como un problema de objeción a Leonel per se, a lo que él ha pretendido, en lo que él ha pretendido erigirse. Ahora, yo te decía hace un rato que las primarias decidan. Si la primaria al final, la mayoría del partido decide que quiere el retornismo, bueno, si queremos garantizar la unidad del partido, tendremos que respetar la decisión de la primaria del partido. Ahora, yo particularmente creo que no va a ser así. Yo creo que en la primaria del partido va a salir una nueva opción que yo creo que va a permitir que este proceso de alternancia por el que yo he abogado, que yo inclusive he elogiado cuando en algún momento dije que le hizo muy bien a la democracia dominicana que el compañero Danilo Medina relevara a Leonel, porque le demostramos al mundo y al país que en el PLD no solo ganaba elecciones uno, sino que podían ganar dos. Claro. Y yo digo, si ganan dos, pueden ganar tres. ¿Tú me entiendes? Por esa razón lo que te digo, no vea esto como una cuestión personal. Yo quisiera que no se produjera el retornismo. Pero si la base del partido decide, bueno, no tenemos opción, tendremos que apoyarlo.
porque yo quiero que el PLD siga en el gobierno. Muy bien. Pues muchísimas gracias al ingeniero Temístocles Montaz, precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, por su participación en este diálogo libre. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y hasta un próximo diálogo libre. Buenos días.